completo. Así es, mañana va a juramentar. Hay, según lo que él ha explicado, apenas una cartera, ¿no?, por confirmar. Y bueno, todo indica pues que mañana Antero Flores Arauz, el nuevo flamante primer ministro, nos compartirá finalmente cuál va a ser, digamos, el trazado, la ruta de este gabinete, pues en tiempos, hay que decirlo siempre, complejos y complicados. Pero bueno, mañana entonces conoceremos al nuevo gabinete. Vamos a comenzar conversando con dos destacados personajes políticos a quien le damos las gracias por estar con nosotros. Natalia Primo, constitucionalista, excongresista de la República. Jorge del Castillo, también ex presidente del Consejo de Ministros. Ambos caballeros no necesitan mayor presentación. Les agradezco otra vez por estar con nosotros. Jorge, Natalia, ¿cómo están ustedes? Gracias por estar con nosotros. Voy a ahorrarme... Qué gusto, Enrique. Un gusto participar y estar con Jorge. Saludos. Exacto. Saludos, Natalia, Enrique. Voy a ahorrarme la introducción en el sentido que ustedes ambos firmaron un comunicado que saludaban lo que se consideraba en este comunicado lo impecable de la transición. Y voy a ir de frente entonces a una pregunta que va un paso más allá, que es, ok, evidentemente hay personas que no piensan como ustedes y de alguna manera este gobierno necesita, ¿no?, ganar legitimidad. Y lo que se señala pues es que un gabinete del Consejo de Ministros podría acercar por lo menos o bajar en parte las tensiones que han venido con las características pues de este relevo. ¿Qué características debería tener este gabinete? Hay quienes señalan pues que van a ser muy conservadores. Bueno, claro, Antero Flores Arauz podría decir uno que es un conservador. Él diría que no, pero por los nombres que comenzamos a conocer, ¿no?, si bien hay algunos destacados probables ministros, sin duda pues irían en esa tendencia. ¿Eso va a ayudar? ¿No va a ayudar? ¿Se va a configurar un grupo homogéneo? Y la segunda parte de mi pregunta para ambos es, ¿esto también va a marcar diferencia con el Congreso? Que esa es la otra preocupación de una parte de la ciudadanía, que de alguna manera se rompe el equilibrio de poderes y el Congreso se toma el gobierno del Ejecutivo. Jorge, por favor. Sí, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Una satisfacción compartir el programa con Natalia y tu programa, Enrique. Mira, primero un tema que seguramente Natalia lo puede decir con mucho más propiedad que yo, pero estamos ante un proceso de una transición hecha en el marco estricto de la Constitución. Igual fue en el 2000 con Fujimori, fue hace un par de años con Pedro Pablo Kuczynski. Podría o no gustarnos lo que pasó, pero nadie podrá cuestionar la legalidad del procedimiento, en primer lugar. Si es que no hay ni golpe de Estado, ni nada fuera de la ley. Segundo, el gabinete. En ese comunicado que comentas y que firmamos con varios ciudadanos, dice que nuestro planteamiento es que se haga un gabinete que no responda a cuotas partidarias ni a parlamentarias. Y eso es muy importante, porque la especulación inicial, dicha inclusive por el propio señor Vizcarra, era que ya vamos a ver en las próximas horas la repartija, etc. Yo no veo ninguna repartija por ningún lado, ¿no? Me parece que, en primer lugar, muy interesante que el presidente Merino haya nominado a Antero Flores Arauz. Pues ya no es de su partido, no es íntimo amigo de él, ya por el estilo, a buscar una persona de prestigio, un hombre político, con experiencia, con capacidad y calidad de gestión. Y él, en menos de 24 horas, según lo que hemos escuchado hace un momento en otro medio, ya tiene el gabinete completo y va a juramentar mañana. Así que, bueno, eso es lo que se ha hecho y obviamente los ciudadanos esperamos un gabinete de calidad, un gabinete serio, de gente de trayectoria democrática comprobada y con capacidad de gestión. Y creo que los temas más importantes que hoy la gente está esperando es, primero, garantizar las elecciones libres. Ya se dijo, ¿no? Absolutamente está claro que así va a ser, cayéndose al suelo la patraña de que se quería postergar las elecciones. No hay tal. Segundo, atender el tema sanitario, seguramente se va a hacer con la mayor prioridad. Y, en tercer lugar, la recuperación económica. Espero que todo eso podamos acompañar en esta etapa transicional del gobierno. La misma pregunta para Natalia Primo. Por un lado, ¿cómo hacer para
dar esa garantía, ¿no?, de un gabinete de ancha base, si se quiere, o mejor dicho, qué característica tendría que tener este gabinete, y segundo, cómo marcar una distancia con el ámbito legislativo, que sabemos, Natale, no es la institución, digamos, más apreciada por la ciudadanía, el Congreso. Como no, Enrique, te agradezco la invitación. Usted, también para mí es un placer compartir el programa con Jorge. Yo quiero hacer una tingencia porque yo he escuchado sostenidamente personas que pretenden cuestionar, entre comillas, la legitimidad de la presidencia de Manuel Merino y del gabinete que preside Antero Flores Arauz. La verdad que es bien insólito, ¿no? Es bien insólito, porque las personas que se expresan en esa manera han sido prácticamente los principales, diríamos, opinólogos en favor del cierre del Congreso, que por decisión única del señor Vizcarra, no se olviden que el gabinete del Solar no existía, adoptó. Cuando el señor Vizcarra comunicó la decisión de cerrar el Congreso, no había gabinete, era su decisión única. La figura de la vacancia, del voto de censura fáctico no existía en la Constitución o no existe en la Constitución, y sin embargo una serie de opinólogos, de entre comillas juristas, aplaudieron y avalaron esa figura. Sin embargo, ahora que se dispone la vacancia, que es una figura expresamente contemplada en la Constitución, expresamente contemplada como facultad del Congreso, y se adopta con 105 votos, que es más de 4/5 partes del Congreso, estos mismos opinólogos consideran que estamos ante un golpe de Estado. Eso es algo inaceptable. Y hay gente que simplemente se considera que es una suerte de reserva moral en el Perú y que tiene la posibilidad de tener una doble vara. Cuando ellos opinen lo que opinen, esté o no previsto, es válido, y cuando ellos discrepan, es inconstitucional e ilegal. Mire, Enrique, yo tengo aquí el estudio de la Comisión de Bases de la Reforma Constitucional que se promovió durante el gobierno de Valentín Paniagua. En este estudio han participado, le voy a dar algunos nombres: Javier de Belaunde, Samuel Abad Yupanqui, Francisco Eguiguren, Enrique Bernales, Jorge Danós, Ernesto de la Jara, Patricia Pasquel, Eloy Espinosa Saldaña, Baldo Cresalja, César Landa, ¿no? Beatriz Merino. Usted incluye algunos nombres que son críticos ahora de esta sucesión. Bueno, en estas bases, por eso que le he leído, sí. ¿Qué se contemplaba en esta propuesta de reforma constitucional? Se proponía la vacancia de la presidencia de la República por 2/3 del número legal de miembros del Parlamento para el presidente que incurriese en conducta incompatible con la dignidad del cargo. Así de genérico. ¿O me dirá usted que esta era una descripción acotada, como la que ahora se reclama, como si fuera una cosa imprescindible? El mecanismo de incapacidad moral o de conducta incompatible con la dignidad del cargo es un mecanismo que justamente por su propia naturaleza está contemplado de manera amplia y general, porque lo que implica es permitir que el poder legislativo, por una amplia mayoría, lo cual evita justamente la posibilidad de que mayorías temporales o provisionales se logren, por una amplia mayoría, retire del cargo a aquel que no tenía una conducta propia y que es indigno para seguir representándonos. Bueno, está bien. La situación del señor Vizcarra ha sido generada por el señor Vizcarra, quien, en primer lugar, para afuera cuestionaba la vacancia del señor Kuczynski. Sin embargo, hoy día está todo demostrado que el señor Vizcarra era un operador oculto de algo que es además un acto de felonía y de deslealtad. Después el señor Vizcarra indicó que no conocía al señor Camayo. Sin embargo, ha quedado demostrado que el señor Vizcarra no solamente lo conocía, sino que frecuentaba su casa. Y que las fotos que indicó que eran trucadas, ha quedado demostrado que eran correctas. Después señaló Enrique,
que no tenía ninguna, que la relación con el señor Cisneros era propia de la campaña y distante. Quedó demostrado que no solamente lo frecuentaba, sino que inclusive ingresaba a Palacio con el celular, no se le retiraba Bien. por su instrucción y que además retiraba los ingresos del registro oficial. Y finalmente dijo que su relación con el señor exministro Hernández era una relación distante, profesional, y lo que ha quedado demostrado es que lo pretendía utilizar como... Ahora, no lo utilizó como tal, y además que era una relación íntima, cercanísima. Entonces, una persona que revela esa conducta no es una persona que pueda ejercer la presidencia. bien, yo le estaba preguntando por el gabinete, muy bien, pero entonces volvamos a Jorge del Castillo precisamente por la línea que usted plantea. De todas maneras... Termino con una palabra, el gabinete. Sí. A mí me parece que elegir a un hombre como Antero Flores Arauz, que tiene trayectoria, tiene experiencia, ¿no? Es una persona correcta y que además demuestra que no es un segundón. Se ha elegido una persona con techo propio, porque hemos estado acostumbrados en el gobierno del señor Vizcarra a tener primeros ministros segundones o que requieren luz verde para actuar. Muy bien. Aquí no, acá tenemos una persona de principios, de valores y de prestigio. Natalia Primo ha introducido, Jorge, una variable bien interesante, este tema de la reforma constitucional, la voy a revisar, pero el hecho es que sobre la constitución actual, la Secretaría General de la OEA ha emitido un comunicado que, bueno, hay quienes dicen que la OEA no sirve para nada, pero el hecho es que Iván Duque, que es presidente de Colombia, que es uno de los principales socios del Perú, particularmente de la Alianza del Pacífico, sí le ha pedido al Tribunal Constitucional que defina sobre la viabilidad de la figura de la incapacidad moral. ¿Está claro entonces ese debate también para usted, Jorge del Castillo? En primer lugar, el presidente Duque, he leído la declaración del gobierno de Colombia y no es exactamente lo que dice, pero si así fuere, eso sería una intromisión en la soberanía del Perú. Un presidente de otro país no puede cuestionar el tracto constitucional que se ha cumplido cabalmente. Por eso insistimos, y creo tanto Natalia como yo, coincidimos en la absoluta legitimidad de lo que ha pasado. En segundo lugar, ha salido también una declaración de la OEA, ¿no? Sí. O sea, que impulsa este tema, que menciona de alguna forma. Jorge, si me permite, el Twitter de Iván Duque directamente dice: respaldamos comunicado secretario OEA oficial Almagro sobre situación en Perú. Coincidimos que elecciones de abril 2021 son gran oportunidad para fortalecer la democracia. Bueno, obvio, pero añade: Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre legalidad y legitimidad de decisiones adoptadas. Textual lo que dice el presidente de Colombia. A ver, en primer lugar, la rechazo completamente. El presidente Duque, y yo fui amigo de su padre, no tiene ningún derecho a expresarse de esa naturaleza, de esa manera, en primer lugar. Segundo, vamos a ponernos en la hipótesis negada, porque hoy día he leído una entrevista, me parece en el diario El Comercio, a la autora Marianela Ledesma, la presidenta Ledesma, el presidente del Tribunal Constitucional, donde textualmente dice que en esta segunda vacancia no se ha presentado ninguna demanda ni se ha planteado ninguna medida cautelar. Es más, el propio señor Vizcarra dijo que no iba a presentar ninguna acción. Entonces, habiendo la anterior precluido, porque ya hay una exclusión de la función que había que ver en el tema, no hay una segunda petición. Si ella, la misma doctora Ledesma dice que carece objeto a pronunciarse. Si es que ahí está la respuesta en la palabra de la presidenta del tribunal, la respuesta de lo que dice Duque y lo que dice Almagro, que de paso no es una decisión del Consejo de la OEA, es una cuestión, yo me imagino que está pagando de alguna forma el país la presencia del señor Vicente Ceballos ahí, de alguna forma habrá influenciado antes de haber renunciado para que impulsen una cosa de esa naturaleza. Pues no se puede aceptar de ninguna manera. Es como si el Perú alguna vez hubiera dicho en Colombia, a ver por qué no hacen tal o cual cosa o le dan tal tratamiento a la FARC. No, esta es una intrusión indebida, antidemocrática del presidente Duque, y no es primera vez que se porta mal con el Perú.
Natalia, lo regreso a las especulaciones sobre el gabinete. ¿Qué dice usted a quienes señalan que este próximo gabinete va a ser, usted ha señalado y ha reiterado su confianza en Antero Flores Arauz, pero que en general el próximo gabinete va a ser demasiado retro, demasiado vieja guardia? Mire, hay gente que lo que quiere es generar una desestabilización de la situación. Hay sectores radicales que ven lo ocurrido en Chile como una suerte pues, de ejemplo de lo que el Perú debe seguir. Y hay gente que se ha quedado pues, sin jefe de campaña, porque el señor Vizcarra era el jefe de campaña del señor Guzmán, el señor Forsyth, de algún otro candidato que se han quedado sin jefe de campaña, ¿no? Y que creen que en Río Revuelto va a haber ganancias de pescadores. Lo que están demostrando es irresponsabilidad y mostrando que en vez de generar un clima de tranquilidad y paciencia y llevarnos al bicentenario un clima de unidad, lo que quieren es generar más distancias, más diferencias y mostrar un país, diríamos, que no es viable. Y hay que rechazar esa situación. Ahora, yo he escuchado inclusive una versión de un analista que plantea que lo que debe haber es que el primer ministro debe ser designado de entre los 19 parlamentarios que votaron en contra de la vacancia. Ya pues, por favor, ¿no? Ya llegamos pues a situaciones que son risibles, ¿no? La verdad es que hay muchas viudas del señor Vizcarra y que, bueno, las acompañamos en el dolor, pero simplemente que dejen trabajar y que el Perú puede salir adelante. Bien. Y puede generar un clima de confianza. La sola designación de Antero Flores Arauz como presidente del Consejo de Ministros ya ha motivado hoy día que la bolsa suba y que se dé un clima de confianza. Para redondear, Jorge del Castillo, usted que ha sido primer ministro, yo me acuerdo cuando usted fue designado primer ministro, hubo, digamos, parecían dudas de Alan García en ese momento, porque era designar a una aprista, había la prevención con el aprismo en ese entonces, y el esfuerzo que usted realizó fue, de alguna manera, abrir la cancha. ¿Flores Arauz está abriendo la cancha o se está quedando más o menos con los jugadores que ya conoce? No, yo creo que no conozco yo nombres de designados en absoluto, pero confío en el criterio de Antero. Antero, para empezar, es un hombre correcto y decente, ¿no? Es una persona que sabrá tomar distancia de las cosas que no convengan y sabrá convocar. No, hemos insistido, no a una cuestión multipartidaria o parlamentaria, no, sino sabrá convocar a los mejores peruanos para... Ahora, le están buscando tres pies al gato, ¿no? Al gato fiero, como él le gustaba que lo llamara. Pero yo creo que hay que confiar y hay que serenar al país. Y en este sentido, permítame, Enrique, hacer un llamado a los medios de comunicación. Uno prende los canales de televisión y ve las marchas, pero a veces yo escuché a ver en Puno 10 personas marchan y después de 2 horas ahora son 20. En tal ciudad 50 personas. No, pues están multiplicando a la N potencia pequeñas movilizaciones y crean una sensación de desconcierto. ¿Qué cosas quieren? ¿A dónde nos quieren llevar? ¿A una eclosión social como la chilena? ¿A eso? Bien. Hemos visto hoy día un comunicado del MRTA donde anuncia su participación en una marcha mañana en el centro de Lima. Entonces hay una mezcla acá rara. Hay muchos jóvenes de buena voluntad que seguramente quieren ir, creen, sus familias, no sé, pero van a estar infiltrados. El Movadef, ¿ustedes creen que se va a quedar tranquilo ahí sentadito esperando a ver qué cosa es lo que pasa? Bien. No. Bien. Mañana puede haber graves problemas en la ciudad porque, y me extraña mucho que la fiscal de la Nación, que no asistió a la toma de mando del presidente Merino, pero ahora sí le pone el aval para que salgan a marchar nomás. Y el jovencito que agredió al congresista Burga, por supuesto ya lo soltaron sin cargo, ¿no? Eso es invocar y llamar a la violencia de manera irresponsable. Gracias Jorge del Castillo. Natalia Primo. Una cuestión nada más, Enrique. Sí, pero una cuestión rematar rapidito, por favor. Muy puntual, 2 cositas. En primer lugar, mire, yo tuve el honor de ser vicepresidente del Congreso cuando antes lo presidió, y esa mesa directiva, que fue un ejemplo en el Congreso del año 2001 al año 2006, estuvo integrado por diferentes parlamentarios que
pertenecían a diferentes bancadas. O sea que Hunter es una persona que sabe convocar. Y en segundo lugar, sobre lo que dice Jorge, oiga, la Constitución establece que para poder hacer convocatorias en plazas o en vías públicas, se exige un anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlos por seguridad o por sanidad pública. Yo no creo que los que han convocado estas marchas hayan cumplido con aquello que dice la Constitución. Así que no generemos un clima después de violencia, que nos tengamos que arrepentir cuando aquellas personas irresponsablemente convocan a marchas sin siquiera cumplir los mecanismos que contempla expresamente la Constitución. Se nos va a quedar corto, cada vez más cara a cara. Gracias, Jorge del Castillo y Natalia Primo, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa. Regresamos aquí en nuestros estudios con el expresidente de la República, Ollanta Humala. No se muevan. Le damos la bienvenida al expresidente Ollanta Humala, precandidato además del Partido Nacionalista. Vamos a hablar de ese tema más adelante. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Bueno, presidente Humala, gracias por estar con nosotros. Su opinión sobre este relevo. ¿Ha sido constitucional este relevo? ¿Es constitucional este nuevo gobierno? No, no es constitucional. No es constitucional. Es un gobierno inconstitucional, ilegal, ilegítimo, que lamentablemente el expresidente Vizcarra le dio visos de legalidad cuando se presentó al Congreso y se sometió a una situación anómala, a una situación que no está contemplada en la Constitución. Lo que yo creo que hoy día estamos en una situación de anarquía, donde la gente no reconoce la autoridad de este presidente. Y creo que esta es una situación muy singular y en la cual la solución, porque tenemos que mirar para adelante, la solución sería que dado que el presidente en estos momentos ha entrado de manera inconstitucional, debiera renunciar a la presidencia interina de la República, renunciar a la presidencia del Congreso, permitir que el Congreso elija un nuevo presidente del Congreso, un acuerdo político en el cual sea elegido algún congresista de las bancadas que no han cometido la infracción a la Constitución, es decir, que no han votado por la vacancia, y ese presidente asumiría, como dice la Constitución, el cargo de presidente de la República, debiera reunirse con los entes electorales y, como manda la Constitución, que asume el cargo debe convocar elecciones, pero las elecciones ya están convocadas. Exacto. O sea, entonces, lo que tendría que hacer este señor para estar en el marco de la Constitución es plantear un adelanto de elecciones. Eso es lo que podría ¿Y cuánto salvar? podemos adelantar las elecciones en ese caso? En medio de la pandemia, con una organización logística que va a ser un desafío, eso también es complicado, ¿no? Bueno, ya hemos visto que en Bolivia ha habido elecciones, en Estados Unidos ha habido elecciones. El problema es que estamos en un momento en una zona gris de la Constitución. Por eso nosotros también planteamos una asamblea constituyente, un cambio constitucional, porque este problema es una muestra de que esta Constitución se hizo simplemente para cambiar el modelo económico a raíz del bolondrón que hizo el desgobierno de García. Entonces entra Fujimori y al hacer una nueva Constitución cambia el modelo económico. Pero el resto de la Constitución es una Constitución muy general, muy imprecisa, y que esto ocasiona que tengamos un Tribunal Constitucional que está atiborrado de causas con años y años de espera, porque como esta Constitución no está bien ensamblada, todas las imprecisiones constitucionales terminan vía amparos, habeas corpus, competenciales, etcétera, terminan congestionando la labor del Tribunal Constitucional. ¿Una asamblea constituyente como la que propone la izquierda? No, yo creo que es como la que propuso el nacionalismo, pero con ciertos matices. Para que haya una asamblea constituyente tiene que haber un momento constituyente. O sea, la población debe sentir
que una nueva constitución puede resolver los problemas puntuales que tenemos en materia sanitaria, económica. ¿Este es un momento estabilidad. constituyente? Yo creo que sí, ¿Las ¿no? protestas lo justifican? Sus predecesores del Castillo y Primo acaban de decir que hay infiltrados del MRTA, de radicales. Estos son los mismos señores que se coludieron con la OEA en su momento para blindar la Constitución y al fujimorismo, ¿no? La transición de la democracia. Son los mismos, son los del pasado, son los del siglo pasado. Ellos no quieren esto y el problema es que mucha gente, opinólogos, intelectuales, constitucionalistas, defienden la Constitución actual sobre todo porque hay el temor de que una asamblea constituyente cambie el modelo económico. Yo creo que en nuestro caso, nosotros no estamos planteando esto en el sentido de que vamos a cambiar de una economía abierta a una economía cerrada, ¿no? Yo creo que la economía abierta es lo que hoy día rige el mundo. Usted no cerró la economía en su gobierno cuando se creía que iba a ir por No, ahí. justamente por eso, porque el problema no es la economía abierta, el problema es el mercado. Estamos viendo que en el mercado tenemos, por ejemplo, en la infraestructura tenemos el Club de la Construcción, ¿no? O sea, el mismo empresariado, que es los que generan el mercado, necesitamos mirarlos bien porque hay muchos estancos de corrupción. Por ejemplo, te doy un ejemplo, las universidades, ¿no? Una de las preocupaciones que tenemos son las universidades. Nosotros hicimos la reforma educativa y cuando llegamos al gobierno nos dimos cuenta que las políticas públicas se habían privatizado con esta Constitución, de tal manera que el Ministerio de Educación solo regía en el tema de los colegios y en los colegios públicos. Pero las universidades, amparadas en una forma muy errada de mirar la autonomía universitaria, eran un vacío en el cual la Constitución no nos amparaba en nada. Entonces hicimos la reforma educativa, creamos la SUNEDU, y que hoy día se la quieren tumbar. Justamente los vacadores son pues los que han sido promovidos por universidades. Déjame terminar esta idea, por favor. Tienes, por ejemplo, una universidad que es como una facultad más de Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso es una facultad más de la César Vallejo. Al APRA lo financiaba la San Martín, ¿no? Al Fujimorismo, a las peruanas, ¿no? A Podemos, Telesub. Entonces, si te das cuenta, las universidades negocio, gracias a la ley de Fujimori que permitió la inversión privada, se ha descontrolado y se han convertido hoy día en un poder político que desde hace décadas controlan ¿Usted la cree que Comisión de Educación. parte del acuerdo político para el relevo del gobierno pasa entonces por tumbarse la SUNEDU? Hoy se ha reprimido un poco la Comisión de Educación, ha pasado estos debates para más adelante, los ha pateado. No, es porque están asustados viendo el tema de cómo está la situación. Pero no, el objetivo es tumbarse la SUNEDU, tumbarse la moratoria que está en el Congreso, un proyecto de ley del Ejecutivo hace 4 meses para que no se creen más universidades por 2 años, ¿no? Y permitir que entren 5 universidades más que están ahí haciendo cola, muchas de las cuales pertenecen a los autores intelectuales de la vacancia. Lo acaba de decir efectivamente. Acaba de mencionar a la OEA. La OEA hoy la Secretaría General de la OEA emitió un comunicado reclamándole al Tribunal Constitucional que resuelva la legitimidad y legalidad de estas acciones. ¿Está usted de acuerdo con esto? Sí, bueno, lo que la acción competencial no va a resolver ya el problema. Es que ya no vamos a regresar ya el punto expresidente ya salió, ya él mismo prácticamente se rindió, él ha dicho que no va a hacer ninguna acción, entonces ya él pertenece al pasado, ¿no? Pero él no significa la democracia, ¿no? La democracia es algo más profundo, ¿no? Y es lo que nos están quitando ahora. Estamos entrando en un periodo de anarquía, donde nadie sabe quién gobierna. Hoy día estamos viendo toda esta situación, no hay ministros. Entonces, mañana van a anunciar. Sí, bueno, ¿no? pero a lo que voy es de que el Tribunal Constitucional fallará el día 18, el día que corresponda, y va a definir cómo se debe regular el tema de la incapacidad moral de aquí en moral adelante. y física. Ajá. Incapacidad moral y física Sí. permanente. Pero no es retroactivo. El fallo que él dé no es retroactivo, es para adelante. Entonces, eso no va a resolver el problema. Lo que tenemos que entender es qué cosa es lo que necesitamos hoy día para que la gente entienda, entre nuevamente, recuperemos la democracia.
Y eso es lo que he planteado ahora. Pero reconozcamos, Ollantumala, que su planteamiento, si bien puede sonarle sugestivo a un sector de la población, es políticamente muy difícil. Estamos hablando, usted nos dice que el próximo presidente de la República, el cuarto en este quinquenio sería, salga de los congresistas que votaron en contra de la vacancia, que son apenas 25. O sea, están en franca Ni siquiera minoría. ni siquiera he dicho de los congresistas, porque hay congresistas que pertenecen a bancadas, que tienen partidos y que tomaron la decisión de cometer una infracción, hacer un acto inconstitucional. Yo estoy diciendo de bancada, no estoy hablando de congresistas solamente, ¿no? Pero esa es la solución constitucional y ya lo hemos visto en el pasado. En el caso de Paniagua, del expresidente Paniagua, eso fue. Cuando se va Fujimori, escapa del país, manda una carta de renuncia por fax. La presidenta del Congreso, si más no recuerdo, era Marta Hildebrand. Sí. Bueno, ella hubiera sido ahorita como el que hubiera asumido la presidencia. Pero ¿qué hicieron ellos? Bueno, por decoro, porque sabían que si lo hacían, los podían linchar, ¿no? Tuvieron que renunciar y hubo un acuerdo político, y del cual sale el congresista Paniagua, ¿no? Es. Que era el menos votado del proceso, y asumió la presidencia y tenía con el único mandato que dispone la Constitución, que es convocar elecciones, no tiene nada más que hacer. Entonces, él sí formó gobierno. Eso sería lo que corresponde hoy día. Entonces, en este caso, el presidente del Congreso, ¿no?, que está dentro de las bancadas que han ocasionado este golpe a la Constitución, no debe asumir la presidencia de la República. Y hay un error. Y eso le va a costar caro al país. Estamos ante hechos consumados, ¿no? Pero le estoy dando una solución. Muy bien. Vamos a una pausa. Ollantumala, regresamos con el expresidente. No se mueva. Ollantumala está proponiendo un adelanto de elecciones. De un lado, más allá, plantea un escenario de reforma constitucional que por supuesto nos lleva a lo que será su campaña como candidato del Partido Nacionalista. Yo le preguntaba si tiene impedimentos ahora mismo con los casos en Fiscalía abiertos. No, ningún impedimento, pero en realidad no es exacto. Yo lo que estoy planteando es algo más profundo, partiendo del plano de que estamos en una situación, un vacío constitucional. Porque este nuevo gobierno es producto de un golpe, la vacancia, no cabe. Para resolver este problema tenemos que aprender del ejemplo del caso Paniagua, donde el presidente del Congreso tuvo que renunciar para que entre un nuevo presidente y forme gobierno, y convoque elecciones. Vuelvo a lo mismo. ¿Aceptará que el Tribunal Constitucional tendría que definir entonces esta situación? Por algo es el árbitro constitucional, o sea, no vamos a forzar un cambio... No, claro. A partir del antecedente de Paniagua, por ejemplo. Claro, pero el tema es que lo que el Tribunal Constitucional resuelva será de aquí para adelante, no para atrás, no es retroactivo. Y si el Tribunal Constitucional resuelve que esto ha sido totalmente constitucional, bueno, pues amén, ¿no? Pero si resuelve que no ha sido constitucional, ese es el gran problema. No, y evidentemente hay un problema de legitimidad de fondo ahí. ¿Va a ser usted candidato a la presidencia? Estoy postulando a la presidencia de la República. ¿Cómo van a ser estas elecciones? Seguramente va a ser el candidato único del Partido Nacionalista. Soy el que, bueno, somos una lista única, ¿no? No solamente de la candidatura presidencial, sino de la lista parlamentaria. Y yo le preguntaba, ¿no tiene ningún impedimento a raíz de las investigaciones fiscales? Ninguno. Tengo investigaciones, pero no tengo ningún impedimento. Dígame dos propuestas absolutamente centrales, más allá de este escenario constitucional que nos ha... Bueno, primero el cambio constitucional, ¿no? La Asamblea Constituyente. Lo segundo es darle continuidad a todas las reformas que hemos venido haciendo. Por eso me preocupa el tema de la SUNEDU, ¿no? Porque nosotros, en nuestro gobierno se hizo la SUNEDU, la reforma educativa, y lo que hemos visto es un estancamiento, ¿no? La continuación de las grandes obras que dejamos que al siguiente gobierno la dejaron paralizadas, ¿no? Entonces yo creo que la democracia es como una carrera de relevos, pero donde el que entrega el testimonio, pero el que entrega el testimonio no se tira al gras a descansar como en una carrera de postas, sino tenemos que ser vigilantes con la democracia. Entonces lo que nosotros estamos viendo ahora es que toda la obra que hicimos nosotros, la gestión de 5 años de gobierno, por ejemplo los programas sociales,
han sido enfriados, desmontados, retrocedidos, les cambiaban los nombres. Por ejemplo, para darle un dato, ¿no? El Sistema Nacional de Becas, solamente en el Sistema Nacional de Becas dimos más de 100.000 becas. Este gobierno, esta gestión, no va a llegar ni a 50.000 becas. Y ese es un problema para los jóvenes. El tema sanitario, ¿no? Nosotros creamos una red de hospitales estratégicos en el anillo de la atención primaria, que es la parte fundamental del sistema de salud, es la atención primaria. Hicimos una reforma de salud, creamos un viceministerio en salud. Pasamos de un presupuesto de 2.2 o 2.3% del PBI a 3%, ¿no? Entonces esto significa más de 6.000 millones de soles que aumentamos a salud. ¿Qué ha hecho este gobierno en la pandemia? Se ha replegado los hospitales. En vez de haber llevado el oxígeno, los servicios que requerían los pacientes de COVID al primer anillo, al anillo primario, se replegaron a los hospitales, y por eso yo digo que hay muertos de COVID y muertos por COVID. Los muertos de COVID son los casi 35.000 que reconoce el MINSA, los más de 60.000 que reconoce el SINADEF, pero los por COVID son aquellos que han dejado tratamientos oncológicos, hemodiálisis, renales, etcétera, porque los hospitales no los podían recibir porque estaban con el tema del COVID. Entonces, debe haber una comisión de la verdad, ¿no? Porque ya tenemos en COVID tantos o más muertos que en la guerra interna con Sendero. Entonces, ¿usted está de acuerdo con el nuevo gobierno en el sentido de que hemos sido la peor estrategia del continente? Yo creo que efectivamente la estrategia, han habido cosas buenas, sí. Porque ese ha sido un poquito parte de la justificación de la vacancia. Bueno, en su dimensión de juicio político. La vacancia, como tú le dices, es una justificación, es una vacancia inconstitucional, ¿no? Y que en estos momentos se constituiría en un gobierno usurpador. Pero fijémonos en el tema del COVID, ¿no? Hemos actuado con cuarentenas, toque de queda que aún está vigente, estado de emergencia, etcétera, pero los resultados proporcionalmente hablando en cuanto a población son iguales o peores a los que tienen México, Estados Unidos y Brasil, países que no hicieron cuarentenas, ¿no? Más aún, nos hemos gastado el ahorro nacional. Nosotros de gobierno dejamos más de 9.500 millones de dólares en el FEF. ¿Cuánto ha quedado en el FEF, en el Fondo de Estabilización Fiscal hoy día? 1 millón de soles. Es aproximadamente lo que ha quedado. Entonces, obviamente, en costo de vidas, las decisiones de este gobierno se han llevado a un costo alto. En costo de dinero, de ahorro nacional, se ha gastado el ahorro nacional. Y se han creado entes paralelos como el Comando COVID, el Comando Vacuna, que al final hasta ahora no hay vacuna en el mundo, ¿no? Y yo no sé para qué sirven esos, si no tenían ¿por qué se crea un ente paralelo al MINSA, ¿no? Entonces, podríamos que ha sido una situación inédita la que ha enfrentado el mundo, ¿no? Sí, pero la vimos con por lo menos 15 días de anticipación, ¿no? Porque primero estuvo en el Asia, de ahí pasó a Europa, cuando vimos que en Italia la gente se moría por falta de oxígeno, y cuando llegó acá, recién nos dimos cuenta de que no había oxígeno cuando una persona se murió, un excongresista se murió en Madrid por falta de oxígeno. Una última pregunta. Usted en su gobierno enfrentó también una situación muy conflictiva con el Congreso, como los anteriores. Ahora sí, ya en este último quinquenio llegó pues la maldición de tener un ejecutivo y un legislativo de signos distintos, irreconciliables, en el sentido que el legislativo tenía la mayoría de un partido, en este caso Fuerza Popular, y hemos visto lo que pasó después. Vamos hacia el futuro. ¿Qué se le dice a la población con respecto a, oiga, qué va a pasar? Porque el próximo Congreso todo indica que va a ser atomizado y que además el Ejecutivo no va a tener una mayoría. ¿Qué le decimos a la ciudadanía? Bueno, primero la salida que he planteado, ¿no? Es una salida, pueden haber más salidas, pero ya más allá. Lo otro es que necesitamos construir institucionalidad. Este problema no viene de ahorita. Nos fregamos con García, cuando rompiendo el establishment político, ¿no? Destruyó no solamente a su partido, sino por darle la victoria a Fujimori, rompió el sistema de partidos políticos. Entonces, hoy día estamos viviendo una crisis de representaciones políticas, donde vemos que las universidades crean partidos políticos como facultades, donde los grupos económicos privatizan las políticas del Estado y donde no se respeta la Constitución, de tal manera de que cualquier presidente entra y es susceptible a ser vacado si no tiene una representación parlamentaria. Entonces, bueno, lógico, creo, ¿no? También, o sea, tiene que tener una representación parlamentaria. No, sí, pero hoy día lo que estamos viendo es que no hay una separación. La Constitución habla de separación de poderes, ¿no?
Entonces, el pecado de este gobierno es que su falta de liderazgo ha hecho que haya no una autonomía de poderes, sino una autarquía de poderes. Y esto nos ha llevado a una situación inédita y por lo tanto creo que lo que tenemos que trabajar es institucionalizar la democracia en base a partidos y no a personas. Gracias, Ollantumala, por acompañarnos. Encantado. Esta noche, suerte en su candidatura, su precandidatura, candidatura. Vamos a una pausa y regresamos con lo último. Se nos terminó el tiempo, pero la presidencia del Congreso de la República emite un comunicado. Garantizamos de manera firme y democrática la moratoria que impide la creación de universidades privadas a nivel nacional y nos comprometemos a fortalecer a la SUNEDU, así como su independencia. Por tanto, colaboraremos desde el Congreso de la República para que continúe su importante aporte a la educación universitaria nacional. Comprometidos con el desarrollo de la educación universitaria y técnica a nivel nacional, reitera la presidencia del Congreso de la República. Mucho ojo en torno a los debates de las últimas horas y las decisiones que toma la Comisión de Educación y sobre todo los proyectos de ley que espera pues la creación puntualmente de 5 nuevas universidades. Los dejo, sigan con la programación de TV Perú, nos vemos mañana, sigan con Cuerpo Médico, buenas noches.